Hace décadas se ha advertido que el modelo económico actual no está funcionando, que se va polarizando cada vez más la sociedad entre los pocos que tienen muchísimo y los muchísimos que no tienen nada. Sobre eso estaré platicando con Tere Vale. ¿Cómo le va, señor? Buenas ¿Cómo estás? tardes. ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Está muy bonita tu guayabera. Gracias, es de Campeche. Sí. Es campechana. José Luis Romero Hicks. Eduardo Ruiz Gili, todos, buenas tardes, Carlos. Carlos Tere. Velasco Molina. Buenas ¿Cómo tardes, estás? ¿Bien? Tere. Señores. Bueno, yo quiero recordar que hace poco más de 20 años, en la edición septiembre-octubre 1997, de la muy prestigiada revista estadounidense Foreign Affairs, el historiador estadounidense Arthur Schlesinger Jr., en su artículo ¿Tiene futuro la democracia?, advirtió que las crecientes desigualdades en el ingreso de los pobladores de los países neoliberados podría proyectar a una nueva generación de lucha de clases e inestabilidad, una posibilidad que podría conducir a un futuro totalitarismo. Escribió entonces el historiador, y lo cito: el capitalismo incontrolado, con bajos sueldos, largas horas y trabajadores explotados, excita el resentimiento social, revive la lucha de clases y da nueva vida al marxismo. Para desarrollarse dentro de líneas constructivas, el capitalismo debe subordinar planes y utilidades a corto plazo a necesidades sociales a largo plazo, como son la inversión en la educación, la investigación y desarrollo, la protección ambiental, la extensión de los programas de salud pública, la rehabilitación de la infraestructura, la redención de la ciudad. Los capitalistas difícilmente harán estas cosas por sí solos. Las perspectivas a largo plazo exigen liderazgo público y gobierno asertivo. El mundo computarizado implica problemas para la democracia, mientras que la revolución industrial creó más empleos que los que destruyó. La revolución de la computadora amenaza con destruir más empleos que los que crea. También amenaza con crear nuevas y rígidas barreras de clase, especialmente entre los bien educados y los mal educados. La desigualdad económica en los Estados Unidos ha crecido a tal punto que las disparidades son mayores en los Estados Unidos igualitarios que en las sociedades clasistas de Europa. Y también hace 20 años, el exsecretario del Trabajo Robert Reich, él estuvo en el gobierno de Clinton, en la edición marzo-abril de 1998 de la revista estadounidense Mother Jones, aseveró que tratándose de los trabajadores industriales y de cuello blanco de Estados Unidos, la educación y no la globalización iba a ser el factor que mejoraría su situación. En un artículo intitulado La acosada clase trabajadora escribió lo siguiente: la clase media sigue achicándose. La vieja clase media estaba compuesta por trabajadores fabriles. Estos están desapareciendo a un ritmo acelerado. La nueva clase media, si es que sigue habiendo una, estará compuesta por quienes realizan trabajos de servicio y soporte técnico. Para el futuro veo, tristemente, una desigualdad creciente en la economía. La educación va a ser la línea divisoria entre los perdedores y aquellos que tal vez no sean grandes ganadores, pero que por lo menos podrán sobrevivir. Han transcurrido 2 décadas desde que Schlesinger y Reich escribieron lo que en párrafos anteriores he leído. Pareciera ser que escribieron pensando en las campañas presidenciales mexicanas de este año, en donde los candidatos deberán dar soluciones viables al problema que representa la tremenda desigualdad que hay en nuestro país y definirse a favor o en contra de un modelo educativo moderno que genere sobrevivientes. Porque la verdad tampoco me gustan los esquemas en donde para que se acabe la desigualdad todos acabemos en la pobreza como allá en Venezuela, ¿no? Porque esa puede ser una solución. Voy a acabar con la desigualdad, todos fregados. Eso es lo que hizo la revolución chavista. Bueno, Sí, fíjate en que Cuba. lo que yo creo que es, una de las cosas que si uno observa la sociedad gringa del día de hoy con este pronóstico, lo que se ve es que falló, porque en Estados Unidos la clase media ha seguido creciendo y ese es un... Ojo, ha seguido creciendo, pero tenés un hecho que los ingresos de la clase media en los últimos 10 años han sido unos aumentos imperceptibles, mi querido Sí, claro. José Luis. Y por eso ganó Trump. La clase Exactamente. media está más pobre hoy que hace 20 No, años. y Ahora, Estados Unidos, sí. hasta donde yo entiendo, es el país en donde hay más desigualdad. Y no se equivocaron, En todo el discrepo mundo. mucho A de ti. México les ganamos. Sí, No. pero discrepo. No, La no. clase media
ha ido Bueno, perdiendo es que la desigualdad poder se mide por adquisitivo. el coeficiente Gini. Y México tiene un coeficiente Gini Mayor, mucho mayor que mayor, Estados sí. Unidos. No, Estados Unidos no tiene la desigualdad que tiene México. Estados Unidos tiene una gran clase media, etcétera. Pero yo discrepo, la clase media en Estados Unidos no ha prosperado en los últimos 20 años, como ha prosperado la de los varones del dinero, los varones de ciertas empresas, etcétera. Bueno, y los narcos que, aunque los nieguen, pues ahí andan, ¿no? Ahí andan. Pero bueno, a mí me parece que la reflexión es muy interesante en la columna de Ruiz Gili, porque efectivamente parece muy curioso que estamos enfrentando ya un año electoral y comentábamos el lunes pasado que en las cifras de desempleo en México es de las más bajas que se han registrado, 3.4%. Entonces, es muy interesante ver cómo ahora ya, inclusive en los debates o en lo que vimos ayer de los candidatos, uno de los temas ausentes es el empleo. Está la inseguridad, está el tema de la corrupción, pero no del empleo. A contrario, Sensu, como dirían los abogados, lo que nos dice es que ya por lo menos en el caso mexicano, si bien hay una preocupación de los bajos salarios, ya los niveles de desempleo no son la preocupación principal de los votantes. Y eso le va a dar un cariz muy interesante para poder abordar, como bien apunta Ruiz Gili, a soluciones para terminar con la inseguridad y con la corrupción. Yo creo que la gente, obviamente estamos preocupados de la inseguridad, pero ¿de qué te sirve? Porque dice, ¿de qué me sirve ganar más si me matan, no? ¿De qué me sirve ganar más si me asaltan? Pero la verdad, yo hablo con mucha gente y te dice, no me alcanza el gasto. Sí, claro. Y por más que salgan las tasas que bajó la inflación, etcétera, aquí lo vimos, los ingredientes de una salsa, jitomate, chilita, claro, cebollita, fueron para arriba. O sea que la salsa ya sale más No, cara. Chile, Es que no. los parámetros han cambiado mucho. Hace 30 o 40 años, o 50 años, la economía mexicana se medía según cuánto tenía en el bolsillo cada mexicano. El ingreso disponible. El ingreso disponible. Y ahora se mide según la Bolsa Mexicana de Valores. Yo creo que ahí se deshumanizó. Desde mi punto de vista. No, pero nadie entendemos qué es eso, ¿no? Bueno, nadie entiende qué es eso, pero según la Bolsa Mexicana de Valores, según las cifras macroeconómicas, así le va bien al país. A ver, pero no vemos la microeconomía de millones de mexicanos. Ese es el gran problema. Porque se deshumanizó el capitalismo. Si estuvo deshumanizado, se puede hablar de un capitalismo irracional. Sí, pero mira, por ejemplo, esa es la tesis de Schlesinger, ¿no? Si vemos el Manifiesto Comunista o lo que escribió Carlos Marx en el siglo XIX, ese Estados Unidos del que escribió Schlesinger ya no existe, como no existe el capitalismo brutal del siglo XIX. El nuevo capitalismo al que estamos enfrentando es un capitalismo en donde el gran perdedor es el informal, porque para bien o para mal, las familias que están en una nómina, que tienen las prestaciones del ISSSTE en el gobierno o del Seguro Social, están mucho mejor están menos que hace mal. 100 años. Hoy hay más créditos hipotecarios que nunca, más gente es propietaria de su casa, más gente puede comprar un coche que nunca. O sea, sí hay una mejoría, pero lo que aquí estamos hablando es de la desigualdad. De la desigualdad. Es diferente, yo con porque tú decías que a los gringos les va muy bien. Ingreso promedio familiar en 1997 era de $5,218. En 2016 fue de $59,039. O sea que en 20 años aumentó $3,800. Ahora dime cuánto aumentó la fortuna de los que sí tienen mucho. A ver, aquí hay un Más de dato, $3,800. aquí hay un dato, a ver si me dan chance. Ahí está la diferencia. El 1% de las familias más ricas en Estados Unidos controla el 38.6% de la riqueza del país, de acuerdo a datos del 2016. Es correcto. Y en la esta famosa es bolsa, una cifra de récord. valores que tanto presume el Trompetas, Sí. no me está invertido el 20% de la población de Estados Y Unidos. esta es una correcto. cifra récord según la Reserva Federal. O sea, sí es un dato muy fuerte. Porque los O sea, ingresos, el hecho es que los 1%. ingresos de los que menos tienen o de la clase media no aumenta la velocidad de los ingresos de los que más tienen. Esa es la gran queja, la disparidad en la distribución, que obviamente no va a ser porque llegue un presidente y decrete, ahora todos tienen que ganar igual. No, los sistemas fiscales están mal diseñados y la última de Trump es el mejor ejemplo. Ah, claro. ¿Y cómo lo presumían? Cada familia va a tener $1,200 más al año en su bolsillo. Sí, pero los ricos van a tener millones de dólares más en su bolsillo. Entonces, esa es la queja. Y hasta el momento no he escuchado
a ninguno de los 6 candidatos presidenciales decir qué van a hacer para remediar la desigualdad. Ah, Es correcto, claro que no. es correcto. No, Porque yo no solo saben decía que la cómo- clase media, en el pronóstico de Schlesinger dijo que se iba a disminuir y ha aumentado. Hasta ahí va el Bueno, ahí comentario. podríamos tener toda una discusión, pero ya se acabó el tiempo.